Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar nuestro culto de adoración de este domingo, 13 de junio. Dice la palabra del Señor en el Salmo 97:12: Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta mañana que nos permites levantarnos y porque nos permites estar aquí escuchando tu mensaje, Señor, y este culto de adoración para tu honra y tu gloria. Te pedimos que abras el entendimiento y el corazón, Señor, de cada uno de nuestros hermanos para el mensaje que trae nuestro hermano pastor, y que también este mensaje lo podamos compartir con aquellos que no te conozcan, Señor. Quédate pues con nosotros en esta mañana, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la lectura bíblica en Salmo 118, de los versículos 15 al 18. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Vamos a hacer una oración en esta mañana, hermanos, por todas las bendiciones que hemos recibido como hermanos, y es momento de darle gracias a nuestro Dios por todas estas bendiciones. Oremos. Una vez más, Señor, gracias porque estamos aquí reunidos por este medio, Señor, y gracias por todas esas bendiciones que nos has dado durante la semana, aún sin merecerlo. Te pedimos, Señor, que sigas con nosotros y que sigas derramando bendiciones sobre cada uno de nuestros hermanos, porque te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Vamos a leer ahora, hermanos, la lectura de esta mañana en el libro de Hechos. Vamos a leer el capítulo 4 desde el versículo 32 y continuaremos en el capítulo 5 hasta el versículo 11. Dice la palabra del Señor: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, levita natural de Chipre, y como tenía una heredad la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convivisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Vamos ahora, hermanos, en esta mañana a repetir nuestra proclama. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Por lo tanto, la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir, es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me impedirá hacerla parte de mi vida, y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén.
Hermanos, que el Señor les bendiga este domingo. Les aviso, hermanos, que la meta por misiones de México a nivel nacional es de 300,000 pesos. Nosotros contribuiremos con la meta que estableció nuestras hermanas en la femenil de 10,000 pesos. Esperemos reunir esta cantidad antes del día último de este mes de junio y así poder enviarla. Por lo que si aún no has participado con tu ofrenda sacrificial, estás a tiempo. Puedes tomar uno de los sobres de nuestra iglesia, de los que damos con nuestros diezmos y ofrendas, especificar ahí que es Promisiones de México y enviar tu ofrenda. Si es que no le has hablado a la hermana Robles para decirle tu promesa, ponte en contacto con ella. Gracias a Dios por darnos el privilegio de orar y de ofrendar en favor de nuestros misionarios a nivel de nuestro país. Gracias a Dios porque la cantidad, hermanos, con que la cual la iglesia participa es de un corazón generoso que nuestro buen Señor nos ha dado a cada uno de los ofrendantes y oradores en esta campaña de misiones nacionales. Oremos con fe y roguemos al Señor de la mies bendición y provisión para nuestros misioneros. Solo el Señor ha puesto en nuestro corazón el deseo de ofrendar, por lo que sé que llegaremos a la meta y el Señor de la mies derramará bendición sobre nuestros misioneros hasta que sobreabunde. Oremos. Nuestro buen Dios, te damos gracias, Señor, por esta semana, este mes de junio en el cual participamos como iglesia con un corazón generoso, Señor, al ofrendar y orar por nuestros misioneros. Gracias, Señor, porque has puesto en el corazón de ellos ir a los lugares más recónditos de nuestro país y llevar tu palabra, el mensaje de salvación, presentar a Jesucristo como el único Señor y Dios. Da, Señor, palabras, da sabiduría por los medios, Señor, y usa estos escasos centavos que en tus manos ponemos para que sean bendición, Señor. Te lo ruego en Cristo Jesús. También rogándote por este mensaje el día de hoy, que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros en la iglesia, Señor. Te lo ruego en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Hoy continuamos con la serie de sermones titulada Los hechos del Espíritu en la iglesia. El texto lema que hemos de llevar y queremos aprenderlo es Hechos 1:8, que al texto dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El texto bíblico, hermanos, está en este día, es Hechos 4, del versículo 32 hasta que termine el capítulo 4 y iniciamos con el capítulo 5, del 1 al 11. El título del sermón para hoy es La iglesia teniendo todas las cosas en común. Todas las cosas en común en la iglesia. Hermanos, no cabe duda, fue la condición espiritual de la iglesia naciente la que hizo posible que Dios actuase con poder y que el evangelio se esparciera por todos los lugares hasta nuestros tiempos. La predicación en todo tiempo, la predicación de los apóstoles y de la iglesia durante toda su historia, ha sido el común denominador, la resurrección de Jesucristo. Por lo que cada vez que la iglesia se reúne, damos gloria a Cristo, honrando su glorioso nombre, con nuestra adoración y nuestra alabanza, ya sea que estemos reunidos presencialmente en el templo o por este medio en las casas. Podemos estar unánimes alabando y glorificando a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Por lo que hoy la enseñanza es que la iglesia del Señor debe de anhelar tener todas las cosas en común en el Espíritu. Veremos que en los primeros días la iglesia naciente experimentaron al tener todas las cosas en común un gran y extraordinario evento
ese espíritu que debemos de anhelar en la iglesia de hoy, en este siglo y en esta generación en la cual Dios nos ha permitido vivir, para seguir esparciendo, compartiendo y viviendo su evangelio. Y que muchos sean libertados, arrancados del lazo del diablo, como nos dice Pablo, que los tiene cautivos, viviendo bajo las órdenes y mandatos del destructor, viviendo en sus deleites y placeres, pero en sus delitos y pecados, cuyo fin es la condenación y sufrimiento eterno de su alma. Por lo que Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, nos ha dado el mensaje glorioso de salvación, que es en Cristo Señor Jesús, Cristo Jesús Señor nuestro, para que todo aquel que en Él crea sea salvo y no se pierda su alma por la eternidad, sino que viva eternamente. Ese es el mensaje que en común hemos de llevar la iglesia por todos los tiempos. El mensaje de salvación y resurrección del Señor Jesucristo, quien hace posible la redención de toda alma que viene a Él. Por lo que la iglesia tenemos en común todas las cosas necesarias para llevar adelante la obra majestuosa, la obra poderosa de salvación. Cabe señalar que la obra nunca ha sido fácil, ya que como vimos el domingo pasado, la iglesia siempre ha tenido y tendrá oposición del enemigo de las almas, por lo que debemos de mantener la iglesia todas las cosas en común, experimentando un mismo espíritu, hermanos. Como Pablo nos enseña, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4, del 1 al 6. Por lo que vayamos a nuestro texto, que se encuentra en Hechos 4, versículo 32 en adelante, y veamos cómo se manifestaba el Señor en la iglesia y con los que habrían de ser salvos. Por lo que en primer lugar veamos la manifestación de Dios en cada creyente en la iglesia. Sí, mis hermanos, veamos la manifestación del Espíritu de Dios en cada creyente y en la iglesia. Hechos 4:32 nos dice el texto bíblico de la siguiente manera: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esta experiencia, hermanos, en los días primeros de la iglesia era completamente normal, extraordinario. Los que creían en el Señor Jesucristo, era tal su entrega que ninguno decía tener algo que fuera suyo. Es decir, había cero egoísmo. Todo era de todos. Nos dice también Hechos 2:44, capítulos anteriores que hemos ya meditado. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Era una característica de esta iglesia que naciente en el nombre del Señor Jesús. Habían creído en Jesús y tenían en común todas las cosas. Es decir, en aquel tiempo se veía y se vivía el cielo en la tierra, en la iglesia. Literal, hermanos. Tenían todas las cosas en común. El Espíritu Santo se movía entre los hermanos. Había gozo, victoria. Por lo que anhelemos ser como nuestros hermanos de aquellos primeros días. Eran de un corazón y un alma, hermanos. Dice la palabra, eran de un corazón y un alma. Creyentes al 100. No había cosas más importantes para ellos, sino compartir al Señor Jesús. Compartir de su gran amor, de su gracia. Hermanos, libres todos mis hermanos de la iglesia primitiva, del egoísmo y materialismo. Porque ninguno decía ser suyo nada propio, nada de lo que poseían,
sino que tenían todas las cosas en común. Nos repite la palabra. Qué interesante. Qué tremendo testimonio daban nuestros hermanos en aquellos días. Es por eso que la iglesia vivía en el Espíritu y que el Señor se manifestaba en prodigios, sanidades, milagros por medio de los apóstoles. Con gran poder daban testimonio de la resurrección de Jesús. Y añade el versículo 33, y abundante gracia sobre todos ellos. ¡Qué hermosa experiencia! Fue la plataforma de lanzamiento para que tú y yo algún día conociéramos en nuestro tiempo de la salvación en Cristo. Hermanos, y como resultado había miles de personas que se añadían a la iglesia porque veían en cada creyente esa entrega a su Señor y Salvador. La gente del pueblo anhelaba vivir, fíjense bien, anhelaba vivir como los creyentes. Y eso espera el Señor hoy de ti y de mí. Que los demás que nos vean anhelen vivir como nosotros. Quisieran tener el tesoro que nosotros poseemos. Eso espera el Señor de ti y de mí en este tiempo. Que nuestra forma de vivir llame la atención y que anhelen el tesoro que poseemos en Cristo Jesús. La salvación y vida eterna. ¿Reflejados en qué? En cómo enfrentamos la vida. Cómo enfrentamos los sinsabores de la vida. Las dificultades, los problemas, las enfermedades y también las alegrías y los goces. Me pregunto, ¿a quién honramos con nuestra forma de vivir? Los cristianos a Cristo el Señor. ¿A quién le debemos la gloria y la honra con nuestro comportamiento en todo momento, aún en tiempos de adversidad y en el infortunio, como en el tiempo de regocijo y de alegría, como en tiempos de gran celebración y de felicidad? La pregunta es, ¿a quién honras, mi hermano o mi hermana? Sí, es el Señor nuestro Dios el que debe ser honrado. Si haces esto, es que estamos en comunión, tenemos en común todas las cosas en la iglesia de nuestro Señor. Pero si no, déjame decirte, tristemente, estás del lado del enemigo. Estás siendo usado por el enemigo, que no desea, fíjate bien, no desea que des buen testimonio y que aprovecha hasta tus victorias, tus alegrías y triunfos en forma egoísta, haciendo objeto de tropiezo para aquellos que están cerca de ti. Sí, mi amigo, mi hermano, tu familia, tus amados, tus amigos, la gente que convive contigo. Es decir, en lugar de que seas bendición, te conviertes en maldición, pues les impides ver la gloria de Dios y los alejas del Señor y de su salvación. Tengamos cuidado. Sigamos viendo el comportamiento de los cristianos de aquel entonces en el versículo 34 al 37. Son los versículos finales de este capítulo 4 de Hechos. Dice así el texto, versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o cosas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Ahora, hermanos, nos queda claro que el contexto en que vivimos actualmente, esta clase de vida no podría realizarse, ya que en el tiempo, en el contexto, era muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil para nosotros. Era la iglesia naciente, estaba en el mundo, solo ellos, acompañados por el Espíritu Santo, obrando con poder en muchas personas por medio de los apóstoles. Por lo que el egoísmo, celos y el materialismo
no tenían en ese momento cabida en la iglesia, debido a la condición espiritual de la iglesia. Tenían todas las cosas en común, eran de cuerpo y alma del Señor, cada uno de los integrantes de la iglesia. No tiene sentido decir que debemos aplicar esta regla en el día de hoy, o sea, que debemos de vender nuestras propiedades y repartirlas. No, mis hermanos. Si tratáramos de llevar a cabo esta práctica, resultaría una situación difícil, caótica. ¿Por qué? Porque no se dan las condiciones. Lo podemos ver cuando la iglesia da un beneficio a los no creyentes. Estos se aprovechan y hasta llegan a exigir la bendición. Y en protesta, como ya no se les da despensas o regalos o cualquier otro bien material, dejan de asistir. Y aún así, hay hermanos muy dadivosos, pero hay más gente que abusa de ellos y solo quiere recibir las cosas materiales, importándole nada las espirituales. Necesitamos hoy en día un alto índice de nivel espiritual. Pidámosle, anhelemos el poder del Espíritu para seguir predicando el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y que permanezcamos unánimes, juntos en la iglesia, teniendo en común todas las cosas, libres de egoísmo y materialismo. Hermanos, como podemos ver, desafortunadamente esta situación en la iglesia naciente no duró mucho tiempo. Las pasiones humanas comenzaron a ejercer su influencia pronto en la iglesia. La iglesia fue blanco del enemigo, sembrando en algunos de ellos, algunos de los hermanos, el egoísmo y los celos, deseos de protagonismo, y no dando honra y gloria al Señor Jesucristo. Se desviaron y fueron débiles en la fe, cediendo al pecado. Tuvieron que abandonar esta práctica de compartir los bienes materiales. Solo en casos de excepción podemos ver más adelante la iglesia como la iglesia de Macedonia, de la cual el apóstol Pablo nos habla en la segunda carta a los Corintios capítulo 8, en la cual da testimonio de que dio más allá de sus fuerzas y rogando que se les diera el privilegio de participar en el servicio de los santos. Sigue diciendo Pablo de esta iglesia de Macedonia que se dieron primeramente al Señor, hermanos, teniendo abundante gozo, y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Seamos como esa iglesia de los primeros días del cristianismo, o como la iglesia de Macedonia, que se dieron primeramente al Señor, teniendo abundante gozo, aunque eran pobres, dice la palabra, abundaron en riquezas de generosidad. El Espíritu Santo que nos dio un corazón generoso. Iglesias como Macedonia, hermanos, que inspiran a dar no tan solo en el espíritu, sino en lo material, dependiendo de la sabiduría y poder del Espíritu Santo, que es quien nos da la generosidad. Anhelemos pues como iglesia y en lo personal esa gracia. Vivamos la manifestación del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros los creyentes y en consecuencia en la iglesia. Y seamos esa bendición para los hermanos en la fe y para la gente que esté alrededor nuestro. Hermanos, en segundo lugar, las luchas contra el egoísmo y protagonismo, problemas reales en la iglesia. Volvamos nuevamente a leer el versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Mientras en el interior de la iglesia se experimentaba el mover del Espíritu, el poder de lo alto era evidente en la predicación. Observemos que nuevamente era evidente el énfasis sobre la resurrección de Jesús, que era el tema central de la predicación de los apóstoles. Leamos nuevamente los versículos 34 al 37, versículos finales de este capítulo 4 de Hechos, que dice así: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José,
a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, levita, natural de Chipre, vendió una heredad que tenía y trajo el producto de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Se menciona aquí a Bernabé, a quien encontraremos más adelante en los capítulos 5 en adelante de Hechos. También se nos habla de los efectos del gran sermón pronunciado por el apóstol Pedro, efecto que gracias a la intervención, a la intercesión de oración de la iglesia y a que tenían en común todas las cosas, el poder del Espíritu Santo actuaba y muchas personas fueron alcanzadas con la salvación. Pero también es aquí en el capítulo 5, hermanos, se nos presenta la primera vez que la iglesia primitiva enfrenta una deslealtad de uno de los miembros de la comunidad. No estaban en común, porque dio pie al egoísmo, a los celos y protagonismo. Hizo una aparición el enemigo en contra de la iglesia. Seguida, en consecuencia, la muerte de Ananías y Zafira, que eran cristianos, pero que no estaban viviendo de acuerdo con el elevado nivel espiritual de la iglesia primitiva. En el versículo anterior, en el versículo 36 del capítulo 4, como ya dijimos, nos presentó a un hombre llamado Bernabé, a quien encontramos nuevamente en el capítulo 5. Y él fue uno de los hermanos usados y amados de los santos de la iglesia primitiva. Era muy amado Bernabé. Un verdadero hombre de Dios. Fue el primer misionero asociado y compañero del apóstol Pablo, cuando juntos emprendieron su viaje a Galacia, en el primer viaje misionero de la historia de la iglesia, donde no fue cosa fácil. Sin embargo, Dios bendijo plenamente su ministerio en ese lugar. Ahora, este hombre había entregado una importante suma de dinero a la iglesia. Había hecho una donación muy generosa y toda la gente estaba hablando de ello. Tal vez él recibió mucha atención o admiración y cierta notoriedad debido a su generosidad. Pero ¿quién da la generosidad, hermanos? El Espíritu Santo. Recordemos que la iglesia primitiva, los creyentes, tenían todas las cosas en común. Y esto revelaba el hecho de que ellos mantenían un alto nivel espiritual, de unidad, para poder hacer esto. Pero después tuvo lugar esta dificultad, donde algunos cerraron buscando aprobación de los hombres y no de Dios. El tener las cosas en común no podía continuar, y en efecto, no continuó, simplemente por la codicia y el egoísmo que existe en la naturaleza humana. Leamos pues el primer versículo del capítulo 5, que comienza a describir los hechos que condujeron a la muerte de Ananías y Zafira. Dice la palabra: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Era obvio, hermanos, que estaban imitando a Bernabé. Ellos vieron que él había recibido cierta admiración y respeto por lo que hizo y pensaron que sería bueno que ellos también recibieran alguna notoriedad o protagonismo en la iglesia. Hemos notado que hay algunas personas que entregan donaciones y lo hacen con el único propósito de que se les preste atención, se les admire, se les compense. En la gran mayoría, gracias a Dios, lo hacen en forma callada, humilde delante de Dios y de todo corazón. Pero no podemos dejar de pensar, hermanos, que esa ha sido y es actualmente la condición de la naturaleza humana. Y esa era la condición de Ananías y Zafira. Pero el versículo 2 nos dice: y Ananías sustrajo parte del precio, sabiendo también su mujer. Luego llevó solo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. No había nada de malo en el hecho de que se guardara parte del precio, hermanos. Ananías y Zafira tenían derecho de hacerlo, era su propiedad.
La propiedad había sido de ellos y tenían el derecho de depositar el dinero como lo hubiesen convenido ellos, sin ningún problema. En la iglesia de hoy estamos viviendo bajo la gracia de Dios. No tenemos la obligación de dar una cantidad determinada. La Escritura nos enseña acerca del diezmo. Claro que nos enseña. Es parte de nuestra educación cristiana. Dar la 10ª parte de nuestros ingresos. Pero en la iglesia primitiva, hermanos, y a partir de ahí, los creyentes estaban dando todo lo que tenían. Yo conozco de muchos hermanos que dan más allá del diezmo. Y son hermanos generosos. Ananías y Zafira no dieron todo, sino que retuvieron parte de lo obtenido por la venta de la propiedad. Aunque tuvieran el derecho de hacerlo, hermanos, el problema realmente fue que cometieron un pecado. Y Pedro lo describe, al mentir al respecto. Dijeron que lo que estaban dando era todo cuanto habían obtenido. Era todo lo que habían recibido de vender la propiedad. Vemos el versículo 3, que nos dice, Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Aquí es donde se especificó el pecado de Ananías y de su mujer. No fue haberse quedado con el dinero, hermanos, sino el mentir. Pedro continuó hablando en el versículo 4 y dijo, reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pues? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hermanos, aquí hay una doctrina muy interesante. Hay quienes niegan al Espíritu Santo, niegan que sea Dios. Pero Pedro nos está enseñando que el Espíritu Santo era el mismo Dios, es el mismo Dios. Él dijo primero a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Y luego dijo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Podemos ver que se expresa con claridad, el Espíritu Santo es Dios mismo, hermanos. Por lo que tengamos cuidado en no caer en egoísmo o protagonismo. Lo que sea que hagamos, hagámoslo para honra y gloria de Dios. Seamos esa bendición que Dios ha preparado para la edificación de la iglesia. Luchemos contra el egoísmo, protagonismo, celos, causantes de problemas reales en la iglesia, hermanos. Por lo que vayamos en tercer lugar. La iglesia experimenta y vive la disciplina del Señor. Hermanos, por último, la iglesia vive y experimenta la disciplina del Señor. Hechos 5, versículo 5. Dice la palabra, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Hermanos, hay quienes creen que Simón Pedro causó la muerte de aquel hombre, de Ananías. No creemos que fuera así. Probablemente Pedro quedó tan sorprendido como los demás cuando Ananías cayó muerto. No creemos que él supiera lo que iba a ocurrir. La pregunta entonces es, ¿quién causó realmente la muerte de Ananías? Y la respuesta es, Dios mismo lo causó. Dios mismo causó la muerte de Ananías. Por lo que, estimado hermano, el que pueda dar la vida, Dios, tiene el derecho. Dios tiene el derecho de quitarla. Él puede dar la vida, entonces también tiene derecho a quitarla. Este es el universo de Dios. Nosotros somos criaturas de Dios.
respiramos de su aire, estamos usando el cuerpo que Él nos dio y que Él puede reclamar en cualquier momento. En este caso, Dios ejerció una estricta disciplina en la iglesia, como lo había hecho antes en el Antiguo Testamento, cuando había anatema en Israel, ¿se recuerdan? Vemos el versículo 6 al 9 de este capítulo 5 de Hechos. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Ahora, aunque no había sabido lo que iba a suceder a Ananías, Simón Pedro sí supo lo que iba a sucederle a ella. Era fácil darse cuenta de lo que ocurriría a Zafira. En los versículos 10 y 11 leemos lo siguiente. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y sobrevino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermanos, hay dos cosas que me sorprenden de este incidente. Una es el hecho de que una mentira de esta naturaleza, como la que vivieron Ananías y Zafira, no podía existir en la iglesia primitiva. Había santidad y entrega total en la vida de la iglesia. Aunque eran salvos Ananías y Zafira, mintieron al Espíritu Santo y fueron removidos de la comunidad de los creyentes. Ellos cometieron un pecado de muerte, de lo cual el apóstol Juan nos menciona en su primera carta, capítulo 5, versículo 16. Este pecado de muerte, dice Juan, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Este es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Es de pensarse que Ananías y Zafira cometieron ese pecado de muerte, que no podía cometerse en la iglesia primitiva. Hubo en esta iglesia una decepción, una gran decepción. Hubo algo que separó, hubo deslealtad que requirió la aplicación de disciplina de lo alto. Sin embargo, después de esta experiencia, la iglesia ya no sería tan pura como lo había sido antes. Hasta ese momento tenían todas las cosas en común, hermanos. Este incidente les paralizó y atemorizó. Tuvo que accionar nuestro Dios y como un balde de agua fría, la iglesia experimentó esta gran disciplina. Un gran temor vino sobre la iglesia y sobre todos los que se enteraron sobre este asunto. Nos dice el texto en el capítulo 5, verso 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Por lo que en la iglesia de hoy, la palabra de Dios nos permite ver a través de la experiencia de los primeros cristianos y saber que los problemas con que lidiaba la iglesia a través de todo el tiempo en su historia son solo dardos del enemigo que quiere desviarnos del propósito glorioso de obedecer y ser fieles testigos de Jesucristo, paralizándonos, deteniéndonos, atemorizándonos, por lo que no esperemos, hermanos, la acción de Dios con disciplina, como balde de agua fría. Persistamos en el Espíritu, teniendo en común todas las cosas en la iglesia. Ya leí Efesios 4, pero lo repito, estas son las cosas en común que debemos de tener como iglesia. Efesios 4 en adelante. Un cuerpo, la iglesia. Es importante. Amemos a la iglesia del Señor. Un espíritu, el Espíritu del Señor. Como fuisteis llamados a una esperanza
la esperanza en Cristo, una esperanza de nuestra vocación, un Señor Jesucristo, una fe, el cual es el autor y consumador de nuestra fe, un bautismo con el cual damos testimonio de que somos hijos de Dios y que hemos muerto al pecado y que hemos nacido a una nueva vida en Cristo Jesús, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, anhelemos vivir en el Espíritu en la iglesia, teniendo todas las cosas en común. Amén. Oremos. Gracias, Dios, porque eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque eres misericordioso. Gracias, Señor, porque cuando tú ejerces disciplina sobre nosotros, no lo haces solamente por amor, para que recapacitemos y entendamos las cosas. Te pedimos perdón, Señor, por todo aquello que hemos hecho en nuestras fuerzas. Te pedimos perdón, Señor, por no haberlo hecho en tu poder, Señor. Danos, Señor, de tu gracia. Permítenos ser colaboradores tuyos, para gloria y honra tuya, para extender el Evangelio, que otros conozcan de Cristo. Permítenos vivir, Señor, en tu palabra. Permítenos experimentar victoria día a día. Permítenos luchar siempre tú al lado nuestro, Señor. Señor, te necesitamos. Agradecemos la presencia del Espíritu Santo con nosotros, que nos fortalece, nos guía, nos anima. Permite, Señor, que no lo contristemos. Ayúdanos a ser fieles a ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te lo rogamos y te agradecemos todo esto. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos.